Hay una pregunta que ningún ser humano puede ignorar del todo, aunque lo intente. Una pregunta que aparece en los momentos más inesperados, en medio de una celebración, cuando todo debería estar bien y sin embargo algo falta, o en la quietud de la noche, cuando el ruido del día se apaga y uno se queda solo consigo mismo. La pregunta es esta: ¿es suficiente? ¿Es suficiente lo que tengo, lo que hago, lo que soy? ¿O hay algo más? Bienvenidos. Hoy vamos a explorar juntos una de las cuestiones más antiguas y más vivas de la filosofía, el anhelo humano de Dios. Y lo haremos no desde la devoción ni desde el dogma, sino desde la razón, desde la experiencia, desde esa honestidad que exige mirar la propia vida sin anteojeras. El título de esta sesión es El anhelo de Dios, y quiero comenzar con una imagen que me parece perfecta. Un escritor ruso del siglo XIX, uno de esos autores que sabía mucho de sufrimiento y de esperanza, escribió una frase que parece simple, pero que, si uno se detiene en ella, resulta profundísima. El hombre está hecho para ser feliz como el pájaro para volar. Piensen un momento en esa imagen. Un pájaro no decide volar, no estudia aerodinámica ni toma clases de vuelo. Volar es su naturaleza. Si no vuela, algo en él está truncado, incompleto, violentado en lo más propio de su ser. Pues bien, la tesis que vamos a sostener hoy es esta: la búsqueda de la felicidad no es una opción entre muchas que el ser humano puede tomar o dejar. Es su naturaleza más íntima. Todos buscamos la felicidad. El político que trabaja 18 horas al día, el artista que sacrifica comodidades por su obra, el joven profesional que diseña su carrera con cuidado, el que sale a correr a las 6 de la mañana, el que se queda despierto hasta las 2 leyendo una novela. Todos, absolutamente todos, están buscando algo que los haga felices. La diferencia no está en si se busca o no se busca. La diferencia está en dónde se busca y qué tan lejos se está dispuesto a mirar. Eh, Ahora bien, aquí viene la primera observación filosófica importante, y es una observación que cualquiera puede hacer desde su propia experiencia, sin necesidad de haber leído un solo libro de filosofía. Observen esto: cada vez que alcanzamos algo que deseábamos, un trabajo, una relación, un logro, un viaje soñado, hay un momento de satisfacción. A veces ese momento es intenso y hermoso, pero luego pasa y volvemos a desear, volvemos a querer más o algo diferente o algo mejor. ¿Por qué ocurre esto? No es simplemente costumbre o ingratitud, aunque también eso existe. Hay algo más profundo. Aristóteles lo notó hace más de 2000 años y lo articuló con una claridad que sigue siendo difícil de superar. El ser humano, a diferencia de los demás animales, tiene una capacidad de desear que no encuentra su límite en ningún objeto concreto. El animal, cuando tiene comida, descansa. Cuando tiene pareja, se sacia. Sus deseos tienen un objeto preciso y una vez satisfecho, el deseo cesa. Pero el hombre no. El hombre puede tener todo lo que necesita materialmente y seguir inquieto, seguir buscando, seguir preguntando. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de conocer y de querer es en cierto modo ilimitada. Podemos siempre conocer más, entender más profundamente, amar con mayor intensidad. No hay un techo natural en nuestra inteligencia ni en nuestra voluntad, y eso es extraordinario, pero también es la raíz de nuestra inquietud permanente. Hay una anécdota que ilustra esto muy bien. Alejandro Magno, uno de los conquistadores más formidables de la historia, lloró, dice la leyenda, cuando supo que no había más mundos que conquistar. Había sometido un imperio inmenso, había llegado a los confines del mundo conocido y sin embargo allí estaba, llorando. No porque fuera débil, sino porque su deseo era más grande que todo lo que el mundo podía ofrecerle. La anécdota puede ser apócrifa en sus detalles, pero la verdad que expresa es perfectamente real. El deseo humano siempre rebasa sus objetos.
Hay también algo más. No solo ocurre que los bienes que alcanzamos no nos satisfacen del todo, ocurre también que los perdemos. Las personas que amamos envejecen y mueren. Los logros que alcanzamos se vuelven historia. Los momentos más bellos, por serlo, nos duelen precisamente porque sabemos que pasan. Hay en la existencia humana una dimensión trágica que ninguna filosofía honesta puede ignorar. Somos seres que desean lo permanente y viven en lo pasajero. Los medievales tenían una palabra para esto. Hablaban de la vanitas, la vanidad de las cosas del mundo. No en el sentido moralista y aguafiestas que a veces se le da, como si disfrutar de la vida fuera malo, sino en el sentido más hondo. Todo lo creado lleva en sí mismo el sello de su finitud, y esa finitud, percibida por una inteligencia que desea lo infinito, produce una inquietud que ningún bien temporal puede calmar del todo. Entonces, tenemos dos tipos de anhelos que la experiencia humana universal atestigua. Por un lado, anhelos de plenitud ante la belleza, ante la verdad, ante el bien, el amor, la justicia. Sentimos que queremos más, que lo que vemos apunta a algo mayor, que hay algo más allá de lo que ya conocemos. Por otro lado, anhelos de salvación, ante la pérdida, ante la injusticia, ante la muerte, ante el dolor. Deseamos que haya una salida, que no sea todo tan definitivamente oscuro, que exista algo que restaure lo roto. Estas dos experiencias son universales. Las encontramos en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los estratos sociales. El filósofo griego las registra con el mismo asombro que el poeta persa, que el campesino medieval, que el ejecutivo del siglo XXI, que en un momento de quietud se pregunta para qué está viviendo. Y aquí viene una observación que me parece crucial para entender la religiosidad humana desde un punto de vista filosófico. Estos anhelos no son una proyección de nuestra subjetividad. No son, como quería Ludwig Feuerbach en el siglo XIX, una ilusión que el hombre fabrica porque no puede soportar la dureza de la realidad. Esa interpretación, aunque tuvo enorme influencia en Marx y en Freud, tiene un problema filosófico serio. Invierte la dirección de la causalidad. Feuerbach decía que el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza porque necesita consolarse. Pero esto no explica por qué ese Dios inventado siempre resulta ser infinitamente más que el hombre. Si fuera pura proyección, el Dios fabricado debería ser simplemente un hombre grande. Y sin embargo, todas las grandes tradiciones religiosas apuntan a algo radicalmente distinto del hombre, eterno, inmutable, omnisciente, totalmente otro. Eso no se fabrica fácilmente desde la pura necesidad psicológica. La explicación más coherente, filosóficamente hablando, es la contraria. Si el hombre desea lo infinito, es porque hay algo en él que reconoce lo infinito. Y si lo reconoce, es porque de alguna manera está hecho para ello. Llegamos aquí a una de las afirmaciones más audaces y más bellas de la tradición filosófica aristotélico-tomista. El hombre es capaz de Dios. En latín, capax Dei. Esto no quiere decir que el hombre sea divino, ni que pueda alcanzar a Dios por sus propias fuerzas. Quiere decir algo más sutil y más profundo, que la estructura misma del espíritu humano, su inteligencia abierta al ser en su totalidad, su voluntad que desea el bien sin límite, está, por así decirlo, dimensionada para Dios. Como un guante tiene la forma de la mano que lo llena, el espíritu humano tiene la forma de aquel que solo puede llenarlo del todo. Santo Tomás de Aquino, el gran sistematizador de la filosofía cristiana medieval, lo expresó de manera que sigue siendo filosóficamente poderosa. Los seres humanos tenemos un deseo natural de ver a Dios, un deseo natural, no sobrenatural. Es decir, no es algo que venga de la gracia o de la fe, sino de la naturaleza misma del espíritu humano, que siempre busca más allá de lo que ya conoce. Pero al mismo tiempo, y Tomás es muy cuidadoso aquí, ese deseo no puede satisfacerse por las propias fuerzas humanas.
Es como si el hombre fuera un ser hecho para respirar un aire que sus pulmones solos no pueden alcanzar. Necesita que alguien se lo acerque. Esto nos lleva a la segunda gran parte de nuestra reflexión de hoy, el conocimiento racional de Dios, porque una cosa es sentir el anhelo y otra es preguntarse si la razón puede decir algo sobre aquello que ese anhelo apunta. Y aquí quiero ser muy claro sobre algo que con frecuencia se malentiende. Cuando los filósofos medievales hablaban de las vías para conocer a Dios, no estaban hablando de pruebas matemáticas, no estaban construyendo una demostración del tipo dado A y B, se concluye necesariamente C y no hay nada más que discutir. La filosofía no funciona así y sería deshonesto presentarla de ese modo. Lo que sí ofrecen esas vías son argumentos filosóficos, racionales, convergentes, es decir, caminos de reflexión que si se recorren honestamente, llevan a la inteligencia a un punto donde la existencia de Dios resulta no solo posible, sino la explicación más coherente y más satisfactoria de la realidad que tenemos delante. Santo Tomás propuso 5 de estas vías y merece la pena repasar su lógica básica, aunque sea brevemente, porque son mucho más robustas de lo que a veces se presenta. Las 2 primeras vías parten de la observación de que en la naturaleza todo lo que se mueve o cambia es movido o cambiado por algo. El fuego calienta el hierro, el viento mueve las hojas, el sol alimenta las plantas, nadie se mueve a sí mismo en el sentido más profundo de la palabra. Y si seguimos esa cadena hacia atrás en el tiempo, llegamos a la pregunta inevitable: ¿puede esa cadena ser infinita? ¿Puede haber una sucesión infinita de causas sin que haya una primera? Tomás argumenta que no. Una cadena de causas que no tiene un origen no explica nada, simplemente aplaza la explicación indefinidamente. Debe haber un primer motor, una causa primera, que no sea causada por nada externo a sí misma. A eso, dice Tomás con sobria precisión, es a lo que todos llaman Dios. La tercera vía es particularmente hermosa y filosóficamente rica. Observamos que las cosas que existen en el mundo podrían no existir. Este libro, esta cámara, esta ciudad, yo mismo. Ninguno de nosotros existe por necesidad propia. Hubo un momento en que no existíamos. Habrá un momento en que dejemos de existir. Somos seres contingentes. Ahora bien, si todo fuera contingente, si todo lo que existe pudiera no existir, entonces en algún momento del tiempo infinito no habría existido nada. Y de la nada, nada puede surgir. Luego debe existir algo que exista necesariamente, que no pueda no existir, que sea el fundamento de todo lo demás. Ese ser necesario, raíz del ser de todo lo demás, es lo que llamamos Dios. La cuarta vía parte de los grados de perfección. Vemos que las cosas son más o menos buenas, más o menos verdaderas, más o menos bellas, pero más o menos es siempre una comparación. Comparamos con algo. ¿Con qué comparamos cuando decimos que algo es verdaderamente bueno o verdaderamente bello? Debe existir algo que sea la medida, el modelo, la fuente de toda bondad y de toda belleza. Ese sumo bien es Dios. Y la quinta vía, quizás la más accesible para una mentalidad contemporánea formada en la ciencia, parte del orden del universo. Los fenómenos naturales siguen leyes. El cosmos no es un caos, sino un cosmos, un orden. Las partículas subatómicas se comportan según patrones matemáticos de una precisión asombrosa. Einstein, que no era creyente en el sentido convencional del término, escribió que en las leyes de la naturaleza se revela una razón tan superior que toda la racionalidad humana es, en comparación, un reflejo absolutamente insignificante. Ese orden no se explica solo. El orden supone una inteligencia ordenadora, y esa inteligencia, causa del orden y de la finalidad del universo, es lo que llamamos Dios. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí y ser intelectualmente honesto con ustedes, porque creo que la honestidad intelectual es una de las virtudes más importantes en cualquier búsqueda filosófica seria.
Estas vías son poderosas, pero no son irresistibles. No obligan a la inteligencia del mismo modo en que una demostración matemática obliga. Para recorrerlas con fruto hace falta ya una cierta disposición. La disposición a tomarse en serio la pregunta por el fundamento último de la realidad, a no conformarse con explicaciones que simplemente aplazan el problema. Hay personas que ante estas vías dirán, muy bien, pero todo eso lo puede explicar la física. Y hay que escuchar esa objeción con respeto. La física explica muchísimo, pero hay una pregunta que la física no puede responder y que sin embargo es la más fundamental de todas. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Esa pregunta no tiene respuesta dentro del sistema que estudia. Es una pregunta que trasciende cualquier ciencia particular y es precisamente la pregunta a la que apuntan las vías de Tomás. Junto a las vías que parten del cosmos, hay otras que parten del hombre mismo, de la persona humana. Y estas me parecen especialmente relevantes para nosotros hoy. Piensen en esto. La dimensión espiritual del hombre, su capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de preguntarse por el sentido de su vida, de reconocer la belleza, de experimentar la culpa cuando obra mal y la paz cuando obra bien, de trascender sus propios intereses en un acto de amor desinteresado, todo eso no tiene explicación adecuada dentro del universo puramente material. Un mundo de sola materia en interacción ciega no produce, por sus propias leyes, una realidad que se pregunta a sí misma por qué existe y qué debería hacer con su libertad. Hay un momento en la metafísica de Aristóteles que siempre me ha parecido filosóficamente deslumbrante. Aristóteles dice que todos los hombres desean por naturaleza saber, no saber para sobrevivir, no saber para producir, sino saber. El asombro ante la realidad, la admiración, la thaumazein, dice en griego, es el origen de la filosofía, y ese deseo de saber no tiene límite. Siempre podemos saber más, siempre hay algo más que entender. ¿De dónde viene esa sed? No viene del cuerpo, que se cansa, viene de algo en el hombre que es, de alguna manera, proporcional a lo infinito. Permítanme ahora dar un pequeño rodeo histórico que creo que enriquece mucho la comprensión de todo esto. A finales del siglo XVIII, Immanuel Kant sacudió la filosofía occidental con una tesis provocadora. La razón humana no puede conocer a Dios porque Dios trasciende los límites de la experiencia sensible, que es el único ámbito donde la razón puede operar con rigor. Muchos leyeron eso como el fin de la metafísica y de la teología racional, y durante muchas décadas la filosofía académica tomó ese camino. Pero hay un detalle fascinante en el propio Kant. A pesar de negar a Dios como objeto del conocimiento teórico, Kant lo recupera por la puerta de atrás en su Ética. Para que la moral tenga sentido, argumenta Kant, hace falta postular la existencia de Dios, la libertad del hombre y la inmortalidad del alma. Si no hay Dios, si no hay vida después de la muerte, si no hay una justicia última, entonces la moral no tiene fundamento real. Kant mismo, el filósofo que cerró la puerta de la metafísica, no pudo vivir sin metafísica. Esto no es una anécdota menor, es un síntoma filosófico profundo. La razón humana, cuando se toma en serio la realidad moral, se ve empujada irresistiblemente hacia algo que la trasciende. Llegamos ahora al tercer gran momento de nuestra reflexión y quizás el más urgente. ¿Cómo estamos viviendo todo esto hoy? ¿Qué pasa con el anhelo de Dios en las sociedades contemporáneas y especialmente en el mundo occidental? El diagnóstico es complejo, pero se puede articular con claridad. En términos globales, la referencia a la trascendencia sigue siendo un aspecto central de la vida de la mayoría de los seres humanos en el planeta. La idea de que la modernidad significaría el fin de la religión, que fue casi un dogma en la sociología de los años 60 y 70, ha resultado simplemente falsa. La religiosidad no ha desaparecido, ha cambiado de formas, se ha desplazado, pero el anhelo sigue ahí.
Sin embargo, hay una excepción notable: el mundo occidental y especialmente Europa. Aquí sí se ha producido un fenómeno sin precedentes históricos, una secularización profunda que no es simplemente ausencia de práctica religiosa, sino algo más radical, un cambio en la estructura mental por la que Dios ha dejado de ser una pregunta real para amplios sectores de la población. El sociólogo de la religión Peter Berger lo describió con una imagen muy precisa. La fe cristiana ha perdido en Occidente su estructura de plausibilidad. En otros tiempos, dejarse llevar en la corriente cultural era suficiente para ser cristiano. Hoy, dejarse llevar en la corriente cultural es suficiente para dejar de serlo. ¿Por qué ha pasado esto? Las causas son múltiples y merece la pena entenderlas bien, no para lamentarlas, sino para pensar con rigor. La primera causa es el triunfo de una cierta forma de mentalidad científica que, por sí misma, es legítima y valiosa, pero que en su versión vulgarizada se convierte en algo filosóficamente problemático: el cientificismo. El cientificismo es la idea de que solo existe aquello que puede ser verificado empíricamente. Si no lo puedes medir, observar, repetir en un laboratorio, no existe o no importa. El problema de esta postura es que se destruye a sí misma, porque esa misma afirmación: solo existe lo que puede verificarse empíricamente, no puede verificarse empíricamente. Es una postura filosófica, no científica, y como postura filosófica es bastante débil. Pero más allá de esa objeción técnica, el cientificismo empobrece radicalmente el horizonte de la razón humana. Reduce la racionalidad a un solo de sus usos: el uso instrumental, el que sirve para producir y controlar, y deja fuera las preguntas más importantes. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? ¿Qué sentido tiene el amor y el dolor y la muerte? Esas preguntas no desaparecen porque la ciencia no pueda responderlas. Simplemente quedan sin respuesta. Y eso tiene consecuencias gravísimas para la vida personal y social. La segunda causa es la secularización, que tiene también un rostro legítimo y un rostro problemático. El rostro legítimo: hemos aprendido a entender las causas naturales de muchos fenómenos que antes atribuíamos directamente a Dios. Una epidemia ya no es un castigo divino, es un problema de salud pública con causas identificables y soluciones posibles. Eso es progreso real. Pero el rostro problemático es este: al explicar el cómo de las cosas, muchos han concluido que ya no hace falta preguntarse el por qué. Y esas son preguntas completamente distintas. La ciencia me dice cómo funciona el cerebro. No me dice por qué debo amar a mi prójimo, ni si mi vida tiene sentido, ni qué hacer con mi libertad. La tercera causa, y esta es quizás la más honda y la más difícil de ver desde dentro, es el individualismo. La cultura contemporánea occidental ha elevado la autonomía personal a valor supremo. Sé auténtico, vive tu vida, no dejes que nadie te diga cómo debes ser. Hay algo genuinamente valioso en ese impulso. La dignidad personal es real, la libertad es un bien inmenso, pero en su versión exagerada, el individualismo se convierte en una trampa, porque una relación seria con Dios exige reconocer que no soy el centro del universo, que hay algo, alguien mayor que yo, cuyas exigencias no se pliegan a mis deseos del momento. Y eso, en una cultura que ha hecho del deseo individual la medida de todo, resulta profundamente incómodo. El resultado es lo que Benedicto XVI describió con una frase que me parece devastadoramente precisa: para amplios sectores de la sociedad occidental, Dios ya no es el esperado, el deseado, sino más bien una realidad que deja indiferente, ante la cual no se hace siquiera el esfuerzo de pronunciarse. No el ateísmo militante, que al menos es una postura intelectualmente seria porque implica haberse planteado la pregunta, sino la indiferencia, el no preguntar,
el vivir como si la pregunta no existiera o no importara. Y aquí quiero hacer una última reflexión que creo que es la más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Esa indiferencia tiene un precio, no en el sentido moralizante, serás castigado si no crees, sino en el sentido filosófico más elemental. Si el hombre está estructuralmente orientado hacia algo que ningún bien finito puede darle y decide no buscarlo, no elimina el anhelo, solo lo deja sin respuesta. Y eso tiene consecuencias existenciales que vemos a nuestro alrededor todos los días. Vivimos en las sociedades más prósperas, seguras y cómodas de la historia humana, y vivimos también en un momento de epidemia de ansiedad, de soledad, de vacío existencial. Eso no es una coincidencia, es el síntoma de un deseo que no ha encontrado su objeto. El filósofo Blaise Pascal lo expresó con una imagen que se ha vuelto casi un lugar común, pero que no por eso ha perdido su fuerza. Hay en el corazón del hombre un vacío con forma de Dios. Se puede intentar llenarlo con muchas cosas, pero esas cosas no tienen esa forma y el vacío permanece. ¿Cuál es entonces el camino? No voy a responder esa pregunta hoy de manera exhaustiva, porque es precisamente el camino de toda una vida y de toda una serie de sesiones que compartiremos juntos. Pero sí quiero dejar apuntada una dirección. El primer paso es tomarse en serio la pregunta, no cerrarla antes de haberla pensado, no acomodarse en la indiferencia como si fuera sabiduría. La indiferencia ante la pregunta más importante no es sofisticación intelectual, es, filosóficamente hablando, una forma de pereza. El segundo paso es mirar la realidad con honestidad, mirar el cosmos, mirar la propia vida interior, mirar la experiencia moral, mirar el deseo de felicidad que nos habita y preguntarse qué explica mejor todo eso. Un universo sin fundamento, sin sentido, que por pura combinación aleatoria produce seres que se preguntan por el sentido, o un origen inteligente y bueno que ha puesto en sus criaturas el reflejo de sí mismo? Ninguna de esas dos respuestas es evidente, pero una de ellas es filosóficamente mucho más coherente y mucho más fecunda. Y ese es el camino que juntos vamos a explorar. Muchas gracias por haber estado aquí, por su tiempo y por su atención. Filosofar sobre estas cuestiones es uno de los ejercicios más nobles que el ser humano puede hacer, y hacerlo juntos lo hace más rico todavía. Nos encontramos en la próxima sesión.